Boreal Televisión presenta. Ya en nuestra casa del café con leche, agradeciendo la sintonía de cada uno de ustedes en cualquier rinconcito de nuestro país a través de estos canales de Boreal Televisión y aquellos que lo hacen también a través del sistema Comcast para Estados Unidos, 42 estados de la Unión Americana, el sistema para México que recién lo acabamos de integrar, toda la plataforma donde está Boreal Televisión. Y por supuesto, abrazos y nuestro agradecimiento por seguirnos en esta Mañana Boreal que recién termina y en este Café con Leche que vamos a conversar con nuestro queridísimo amigo, hermano Pedro Domínguez Brito, compañero de muchas experiencias y a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros en este Café con Leche. Pedro, bienvenido a tu Gracias casa. a ustedes por esta invitación a Café con Leche de Boreal, y ojalá el café con leche se mezcle con un pan fresco que trajo alguien que no quiero mencionar su nombre, sí. que sirva de desayuno en el día de hoy. Pero gracias, me siento muy contento y me siento como si fuese en familia. Gracias por la invitación. Una de las cosas que le he reprochado a mi amigo Pedro es que se ha alejado de los medios de comunicación como productor, como integrante de panel, que es una faceta que Pedro maneja bien. Y no sé por qué, Pedro, te has salido un poquito. Yo sigo en los medios de comunicación escribiendo todas las semanas en el periódico El Caribe, No, pero yo todos los miércoles. Voy allá ahora. Y en las redes sociales Camino, muy activo. En el periódico Camino, todos los domingos. Exacto. También en las redes sociales soy activo. Sí, el problema de la televisión es que yo no los envidio a ustedes. No, Estar en televisión es estresante, es esclavizante, no es sencillo. Uno todos los días estar en un programa de televisión con la cara fresca, dándole una buena presentación al público, estando al día en ese momento de lo que está ocurriendo. Entonces, me gusta mucho la televisión, pero a veces uno piensa que el derecho, el ejercicio del derecho y la televisión diaria son casi incompatibles. Es un poco difícil. Y también hay un problema de que ustedes son comunicadores y son tres buenos comunicadores independientes, pero es muy difícil también que uno que está en el ejercicio pleno del derecho, que uno ha estado y seguirá estando en el ejercicio pleno de la política partidista, sea un poco imparcial. Entonces también a veces uno está aquí, a veces le preguntaban o era cliente o no era cliente de uno, o había intereses políticos, y que uno a veces prefería tener ciertas reservas. Yo he optado ya por venir a los medios de comunicación totalmente parcializado, tratando de ser lo más objetivo posible, porque así uno es más sincero. Pero es un poco difícil hacer el papel que hacen ustedes de imparcialidad, en mi caso, porque uno tiene ya muchos compromisos morales y otros tipos de compromisos en la vida pública. A propósito de eso, Pedro, te voy a poner una cascarita temprano. La incursión justamente de gente ligada a la política partidista y ligada también a intereses económicos, a la incursión en los medios de comunicación, a pesar de que han ingresado también profesionales de otras ramas, y yo creo que eso enriquece la comunicación, pero ¿hasta dónde tú crees que esa transformación que se ha dado en los medios de comunicación es beneficiosa para la sociedad? Yo creo que no es beneficiosa para los medios de comunicación. Se está perdiendo credibilidad. Y hay momentos en que uno sabe que un comunicador está parcializado, está totalmente comprometido de buena fe. O sea, no quiero partir de la mala fe, de buena fe. Y cuando habla, tú sabes que eso es respondiendo a intereses. Y de buena fe lo hacen muchos. Hay gente que por convicción defienden a un gobierno, defienden a los partidos de oposición, defienden a un empresario, defienden una causa por convicción. Pero a veces ya están muy parcializados y eso les resta credibilidad. Por eso es que y ustedes no porque están aquí, ustedes mantienen su credibilidad por la imparcialidad y no son totalmente imparciales, porque siempre hay subjetivos, subjetivos que van a influir. Posiblemente si alguien que se junte con ustedes un fin de semana, un funcionario, hace algo no correcto, no extremadamente incorrecto, ustedes van a tratarlo un poquito porque el elemento de la amistad va a prevalecer. Por eso es muy difícil esa imparcialidad, esa objetividad. Es imposible. Lo más cercano que uno puede hacer es tratar de ser lo más objetivo posible.
A propósito, Pedro, innegablemente que esto va a ser una conversación porque con Pedro es difícil, en mi caso, de tantos temas que uno tiene y tantas experiencias, pero innegablemente que uno de los puntos que me gustaría que hablaras, porque quizás no se ha profundizado tanto, fue tu decisión de dejar el Partido de la Liberación Dominicana e integrarte al Partido Revolucionario Moderno, después de tantos años en el PLD. Me imagino que eso fue todo un proceso que viviste para tomar una decisión de esa naturaleza. Yo casi había optado por no tocar ese tema, sino seguir adelante, pasar la página, pero ustedes, voy a hacerlo. Yo hace 4 o 5 años iba a renunciar, hace 6 años iba a renunciar del PLD, y no lo hice porque perjudicaba a mi hermano Francisco en su candidatura. Venía un proceso en lo que ya yo no me sentía a gusto. No es que el PLD tenga la razón o yo tenga la razón. Ya yo no tenía el mismo lenguaje. Ya yo no quería ir a Santo Domingo para no enterarme de cosas. Ya yo no me sentía no sentía esa mística que había creado el PLD, y no quiero pecar de los clichés. Eso no es mi tema. No me sentía a gusto. Los organismos no se reunían, los comités intermedios, los comités de base, el comité central empezó a reunirse con posterioridad, y ya estaba notando otra cosa que no era mi sentir. Yo me sentía en el PLD enjaulado. Independientemente, además de eso, de que no me sentí, en el buen sentido, útil. No me sentí que podía aportar o que se me daba la oportunidad de yo aportar un poco más a la sociedad, sea mucho o poco. Y yo creo, y hay una frase de José Martí que yo la repito mucho, que el verdadero deber de una persona es estar allí donde es más útil. En el PLD yo no era útil. Llegó un momento, se me cerraron algunas puertas de uno desarrollar. Todo político tiene su ego, es una realidad, de que quiere destacarse, aportar, dejar huellas positivas, y a mí se me cerraron muchas puertas. Y con lo de mi hermano también, y es un tema un poco delicado, hubo cosas contra él que ya me dijeron, no, ya hasta aquí llegué. Cuando pasó el proceso interno, yo vi lo que sucedió, no quiero tocar ese tema porque es doloroso, y no se ha tocado y se va a tocar en su momento. Yo tomé la decisión de renunciar del PLD hace unos 6 meses. Fui el primero que renunció luego del proceso interno, creo que abrí la llave, después de ahí ha habido muchísimas renuncias. Sí. Y este otro tema que se debe reflexionar. Yo no recuerdo en la historia política dominicana que en un partido de oposición que haya tenido tantos años en el poder y con vocación de poder haya tenido tantas renuncias de manera consecutiva. Eso hay que analizarlo. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. Y no es para irse al gobierno. No es para irse al gobierno. Porque en mi caso yo renuncié, me fui al PRM y no estoy en el gobierno. Y los que se han ido al PRM no están en el gobierno. Es que la mayoría se ha ido a la fuerza del pueblo. Sí. O sea, eso es un fenómeno que no hay que estudiarlo, el por qué está ocurriendo eso. De un partido de oposición a otro partido de oposición. Sí. O sea, no tiene lógica. Hay un fallo en el tuétano, en la raíz, en el Partido de la Liberación Dominicana, que debo destacar y resaltar que la mayoría de compañeros y compañeras, compañeros y compañeras que conozco, son gente buena, son gente capacitada, honesta y con vocación de servicio, que lo más probable es que en esta etapa no tengan la oportunidad de ser elegidos candidatos y candidatas, porque lo más probable es que se impongan otras razones. Entonces, eso hay que estudiarlo. Y cuando tocábamos este tema, yo le decía a alguien, cuando el PRM era oposición, sin soñar que podía ser gobierno, nadie renunció del PRM para irse al PLD. No. Nadie. Entonces, lo que está ocurriendo en el PLD hay que estudiarlo, resaltando los valores de ese partido, los aportes que ha hecho la democracia dominicana. Y si esto sigue así, yo tengo la impresión de que el PLD en 2 años podrá convertirse en un partido minoritario. Y le voy a decir una razón. Bueno, en 2 años no sería, porque... Después de las elecciones, 1 año después de las elecciones. O sea, podríamos hablar de 2 periodos. No, yo creo que puede ser lo que le sucedió al PRD entonces, le puede suceder. Porque la política es historia y todo se repite. Cuando el PRD empieza a fallecer, cuando elige a Miguel Vargas Maldonado en vez de Milagros Ortiz. Sí. Entonces, se derrumbó todo. Y aquí yo creo que en esta elección, valorando las actitudes y las bondades del candidato del PLD, la elección que hubo va a significar lo mismo que ocurrió en el PRD
con Miguel Vargas y Milagros Ortiz. Hay una recomposición, Pedro, del sistema partidista en la República Dominicana, porque estamos hablando ahora mismo, independientemente de los resultados de las elecciones del año próximo, estamos hablando de un tripartidismo. Sí, el tripartidismo es atípico en los sistemas occidentales. Es el bipartidismo el que se impone. Y el tripartidismo, cuando se ha dado, es muy temporal, muy temporal. Aquí lo más probable es que sea el bipartidismo, pero hay un tema que para mí es esencial. El sistema partidista está en crisis y no es un cliché, es una realidad. ¿Cuándo un sistema partidista está en crisis? Cuando los partidos no tienen identidad. Cuando en este momento, y es como una autocrítica también, tú ser de cualquier partido es lo mismo que ser uno o de otro. O sea, no hay diferencias sustanciales en cuanto a lo ideológico, en cuanto a las convicciones y en cuanto a la utopía inclusive de cada partido. ¿Qué está implicando eso? Y esto va a beneficiar mucho al presidente de la República, Luis Abinader, que en estas elecciones, y ya se había visto un poco reflejado en las elecciones anteriores, la gente va a tomar muy en cuenta a la persona. Sí. Muy en cuenta a la persona, sin negar la influencia de los partidos políticos mayoritarios. Esto va a implicar, según mi punto de vista, de que un partido de los fuertes del sistema, que lleva un candidato malo, va a perder. Y un partido de los fuertes del sistema, aunque no sea el más fuerte, lleva un candidato bueno y va a ganar. La inclinación cada vez será más por votar por personas, lo que también tiene sus riesgos. Pero mira, perdóname que te interrumpa y no pierdas la idea. Yo esa parte no la comparto. Y voy a decir por qué. Porque fíjate el fenómeno que pasó en las elecciones del año 2020. Un partido en el gobierno, con todo el poder del Estado y los recursos del Estado, llevó un candidato que no llenó las expectativas y que fue bombardeado, o sea, desde que lo nombraron, lo seleccionaron como candidato, yo estoy hablando del licenciado Gonzalo Castillo, y le pusieron el mote del penco. Prácticamente desde ahí ya no vimos al secretario de Obras Públicas exitoso, porque se puede decir que hizo una gestión exitosa. Vimos el candidato que no prendió y no respondió a las expectativas. Sin embargo, el partido como tal, con ese candidato malo, sacó casi un 37%. Tú me estás dando la razón. Si hubiera sido un candidato bueno, hubiera sacado más. Sí, pero entonces estamos hablando de que yo entiendo que el sistema partidario en la República Dominicana no está en crisis como ha sucedido en otros países, como el caso de Venezuela, que desapareció los adecos y los copellanos, en el caso de Perú, en el caso de donde estaba Evo Morales, Ecuador. En el caso de El Salvador, que en el mismo caso de Venezuela, que han llegado presidentes que no están sustentados en un partido tradicional, de los tradicionales, y llegan a la presidencia como un invento en un movimiento político. Yo ratifico mi opinión. No es que el sistema político partidista no va a tener influencia, cada día tendrá menos influencia. Y eso lo hemos visto ya. En Ocoa ganó un senador candidato al BIS, para poner un ejemplo, en un momento. Y aquí se va a dar eso. La fortaleza, por ejemplo, del mismo Leonel Fernández, no es la fuerza del pueblo, es Leonel Fernández. O sea, la fuerza del pueblo prácticamente no existe. Entonces, el sistema partidista yo creo que está en crisis y va a tener una incidencia menor que en los años anteriores en estos procesos. Ahora bien, esto también tiene sus problemas y hay que alertar al sistema partidista en lo siguiente. Todos nosotros éramos partidarios del voto preferencial. ¿Quién no se sentía orgulloso de decir, no, la población tiene que votar porque no sean los partidos los que impongan por orden los candidatos a diputados? Y uno ha llegado a una conclusión un poco triste, que quizás los partidos se eligen mejor que la población. ¿Por qué? Porque la población va a elegir candidatos que tengan recursos. Los partidos políticos no necesariamente ponían en sus órdenes candidatos que tengan recursos. Y en este momento, un candidato a diputado, a concejal o alcalde con muchos recursos va a ganar fácil una contienda. Entonces, ¿dónde debe de estar el sedazo de los partidos políticos para evitar que gente que no han actuado correctamente en sus vidas, que tengan influencia con el narco, etcétera, sean candidatos? Hay que hacer sedazos. Pero eso deben hacerlo los partidos políticos. Ese es un gran compromiso del sistema político partidista en estos momentos, porque nadie va a competir en buena lid y va a ganarle a una gente con todo el dinero del mundo, compitiendo como candidato a diputado contra un servidor público,
un servidor social, un presidente de junta de vecinos que ha trabajado arduamente en su comunidad, pero que no tiene un centavo. Un líder natural. Pero que no tiene un centavo. Sí. No va a ganar. Entonces, ese sedazo hay que hacerlo y para mí es preocupante porque la población, para bien o para mal, va a votar muchas veces y sobre todo en algunas demarcaciones por quien tenga más recursos. Qué bueno tener con nosotros aquí en el Café con Leche a Pedro Domínguez Brito, una persona con una trayectoria envidiable, admirable más que todo por su rol de abogado, profesor universitario, dirige una de las oficinas de derecho más prestigiosas de la República Dominicana y ha tenido esa capacidad de transformarse, ¿verdad? Y hacer varias actividades con mucho dinamismo y con buenos resultados. Voy a aprovechar para preguntarle a Pedro Domínguez, que ha tenido una dilatada actividad, la ha compartido, repito, con el derecho y en la actividad deportiva ha sido una persona muy presente en lo que es el movimiento, ¿verdad? La motivación al deporte. Entonces, ustedes saben que Pedro fue miembro de UDESA aquí en Santiago con un currículum bien amplio y ahora está dirigiendo la Federación Dominicana de Ajedrez y es miembro de la Federación Iberoamericana de Ajedrez. Queríamos conocer, ¿verdad?, en esta intervención, cómo andan los preparativos, porque tú tienes un gran reto ahora con la participación de varios competidores de países que vendrán a la República Dominicana. Sí, quizás uno de los mayores logros del ajedrez, y esto hablando en términos personales, yo soy el único miembro de América, de los 5 del mundo de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Ajedrez, que para República Dominicana es un logro. En los últimos años, y seré breve, el año pasado República Dominicana hizo 380 torneos de ajedrez, más torneos de ajedrez que Cuba y Ecuador juntos. Wow. El año pasado conseguimos más títulos de ajedrez que los 60 años del ajedrez en toda la historia del ajedrez dominicana. El año pasado tuvimos nosotros 3 grandes torneos internacionales, 2 de los cuales son comparativos con otros torneos parecidos y fueron los mejores de toda la historia. Fue el SONAP 2.3, SONAP 2.3.5 y la Copa Internacional Pedro Enríquez Ureña. Y este año, en este mes, en mayo, tenemos el torneo continental de ajedrez absoluto, donde esperamos, ya han inscrito 160 jugadores de 26 países, casi 25 grandes maestros, que será el torneo de su clase continental más importante en toda la historia del continente y en consecuencia de la República Dominicana. Será un evento donde el país será la capital del ajedrez mundial, será desde el día 15 al 23 de mayo próximo, eso es un gran reto para el país. Sí. Y el ajedrez está en un momento extraordinario, vamos a remodelar el local, va a ser uno de los locales más modernos de América, a nivel de utilería estamos muy bien, en fin, el ajedrez está en un momento extraordinario, quizás el mejor en toda la historia. Pedro, conocemos por ejemplo de muchos colegios que tienen esta disciplina como parte del deporte dentro de sus alumnos. Ustedes hacen aportes, visitan algunos colegios, sí. Edifícanos en esa Nosotros parte. Primero que damos clases gratis todos los sábados en la Federación Dominicana de Ajedrez. Segundo, hacemos torneos constantemente interescolares, intercolegiales e interuniversitarios. Es parte de nuestro papel y estamos motivando arduamente con las autoridades que el ajedrez sea materia obligatoria, no curricular, como es en estos momentos. Sí. Y eso también va bastante adelantado. Claro, porque eso ayuda muchísimo a los muchachos a desarrollarse con la matemática también. Eso abre mucho la mente. Este programa va a ser una especie de amalgama, porque ustedes me le tiran la toalla a Pedro y yo estoy en el otro lado. Él está en un capié. No, ahorita Pedro en su introducción, o sea, en la primera parte decía que cuando decidió salir del Partido de la Liberación Dominicana, se sentía que no estaba aportando, que todo político tiene su ego, que todos tienen sus aspiraciones. Y yo quiero hacer una pregunta, 2 preguntas en una, puntuales. Ya tú diste el paso político. ¿Cuáles son las aspiraciones de Pedro Domínguez Brito? Y ahí mismo te englobo, por razones, yo sé que nos van a dar un tiempo más. No, nos van a dar un tiempo más aquí en Boreal Televisión porque son muy condescendientes con nosotros. ¿Y cuáles son las razones por las que tú, al dar ese paso, entiendes que el presidente Luis Abinader debe tener la oportunidad de otro periodo presidencial? Yo era presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana del año 87 al 90. El doctor Peña Gómez y un servidor tuvimos muy estrecha relación.
empezamos nosotros, creamos un grupo de la Iglesia Católica que estudiaba ideologías políticas y empezamos a estudiar socialismo democrático y ahí hubo el acercamiento. Inclusive son datos que quizás no se saben. El doctor Peña Gómez me pidió que yo sustituyera a Tony Raful como presentador en sus mítines, porque Tony Raful en ese entonces se había ido con Jacobo Masluta. Y yo lo presenté aquí en varias ocasiones. Y además de eso me pidió, y ahí yo me reservé un poco, que fuera presidente de la JRD a nivel nacional sustituyendo a Fausto Liz. Yo, por X razón, no seguí. Y hay una cercanía con el PRD que ahora es el PRM. ¿Por qué Luis Abinader? Cuando yo renuncio del PLD hubo un acercamiento del presidente de la República, de algunos de sus funcionarios, con los cuales tengo una relación de amistad, y empezamos a conversar. Le dije que tomara yo un tiempo, y lo que le pedí en este caso, por lo menos para este periodo, es que solamente quería estar en el PRM y teniendo una participación activa y que querer ser útil, como yo lo mencionaba en estos momentos. Eso fue lo que se acordó, no hubo nada a cambio. Ahora lo que aspiro realmente es que el presidente gane, que el PRM se fortalezca. Yo tengo, creo, mucha experiencia en algunas áreas que uno podría quizás aportar. Eso es lo que se ha hablado. Inclusive cuando yo me juramenté, hace 3 miércoles más o menos, fue de un momento a otro. Me llamaron un martes, un almuerzo, me dijeron, mañana te juramentas. Yo ni sabía lo que era. Yo pensé que era en la noche. Y por suerte fui en la mañana a la capital y vi que era el Comité Nacional y me juramenté ahí. Algo fue espontáneo. Me sentí muy bien, me siento cómodo. El trato que me han dado las autoridades, el presidente de la República, la vicepresidenta, el presidente del partido, la secretaria general del partido y el entorno. Inclusive un trato mucho mejor yo siendo miembro del Comité Central del PLD que lo que me daba el PLD. En todos los órdenes, más respetuoso, valorando más a la persona, y eso también me motivó mucho a entrar al PRM. Además de eso, yo creo mucho en las referencias. Para mí, en la política, las referencias definen y determinan el comportamiento de los subalternos. Y tú tienes en política que tener referencias a quiénes seguir, a quién emular. Y yo creo que la referencia ahora moral, de vocación de servicio, visionaria, de modernidad, principal la tiene el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene algo también que me impacta y yo quiero resaltarlo. Es un presidente con una vocación de historia, un proyecto político para la historia, no un proyecto político económico. Y eso también uno lo valora. Y yo me siento muy identificado, me siento cómodo, me siento con deseos de echar hacia adelante. Inclusive, yo hasta le he dicho, le escribí a un par de gente, le dije, caramba, yo quiero integrarme ya. O sea, yo me juramenté, pero todavía estoy como, quiero ser útil, quiero ser útil. O sea, no fue nada cambio, que no, yo voy a tal cosa, no. Yo inclusive estoy ahora esperando qué funciones, qué responsabilidades se me van a dar dentro del partido para yo asumirla con la seriedad requerida. Así es, Pedro, tú eres un caminante. A propósito del desdoblamiento, tu capacidad de entrar a varias áreas y manejarla, yo quisiera escuchar algún testimonio de anecdotario, ¿verdad? De recuerdo, de satisfacción con relación a tus obras caminantes que han sido traducidas a varios idiomas. Sí, hay 2 temas. Entrégale un pergamino, Miguel. No, me está tirando la toalla. Gracias. No, hay 2 temas interesantes. Un artículo que yo escribí se titulaba ¿Le ganará Joaquín a Balaguer? Okay. Y ese era, cuando Balaguer aspiraba a la reelección, un desdoblamiento de las personalidades. Yo decía que Joaquín era el eterno enamorado, el altagraciano, el seguidor de los clásicos, el profesor, el amante, el enamorado. Y Balaguer era todo lo contrario. Balaguer era insensible, no amaba, no odiaba, hacía lo que tenía que hacer, rompía a quien tenía que romper, etc. Y terminaba, ¿cuál de las 2 personalidades ganará para la reelección? ¿Joaquín o Balaguer? No sé, pero me dijeron que la última palabra la tiene Elito, que según me dice, es un fiel seguidor de Balaguer. Entonces, ese artículo se lo enseñaron a Balaguer se rió y me mandó a felicitar. Y después hubo otra cosa que algún día le contaré. Yo recuerdo ese artículo. Y otro artículo, un diario español, no voy a mencionar nombres, dice que los Trinitarios, una banda dominicana, estaba azotando en Madrid. Sí. Y que el líder de esa banda era Juan Pablo Duarte. En España hay 2 periódicos fuertes, ese era el segundo. Okay. Entonces yo escribo un artículo en el periódico relajando eso, diciendo, caramba, Juan Pablo Duarte, el líder de la banda de gángster de los Trinitarios,
en España, él murió hace tiempo. O sea, fue que buscaron en Google el líder de los trinitarios y buscaron a Juan Pablo Duarte. Entonces ese artículo, el periódico contrario lo resaltó. Y eso también me llenó de satisfacción. Y yo he escrito 6 libros, 5 de artículos escogidos y un libro de poemas que recoge poemas de un servidor, de mi madre, Elsa, y de mi hija, Elsa. Y se titula Las Elsas y yo. Son inventos que a mí me gustan. Pedro, muy bien. Yo he estado insistiendo mucho en la labor del Congreso, del Poder Legislativo global, en los últimos 40, 50 años, que hemos tenido avances innegablemente en infraestructuras, en algunas que otras instituciones, y he manifestado mi criterio de que la labor del Poder Legislativo, quizás porque no ha estado mucho en la lupa de la comunicación, porque uno siempre se ha fijado en el Poder Ejecutivo, que es el que maneja el dinero y que es el que tiene el presupuesto, ha sido deficiente. Y ahí englobo también esta pregunta. Pero me gustaría escuchar tu criterio sobre ese particular, el papel que ha jugado el Poder Legislativo en los últimos 40, 50 años en la institucionalización del país y tu opinión sobre la situación que se está dando, ya también podría ser como jurista, de las últimas declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Cuentas, y si tú entiendes que debe generarse automáticamente un juicio político. En las democracias occidentales hay 3 poderes del Estado, y el poder esencial, el principal, es el poder legislativo. Eso es, sin un poder legislativo, que es el verdadero contrapeso, más importante que el ejecutivo y que el judicial, una sociedad no avanza en cuanto a su democracia. Entonces, yo creo que hemos mejorado. Yo creo que esos grandes escándalos han disminuido y existen en el Poder Legislativo. Lo que yo creo que se tiene ya que buscar cambios. Este es de los pocos países con el anacronismo de Senado y Cámara de Diputados. Hay que irse a un Congreso unicameral. Es más práctico y menos costoso. Hay que trabajar en eso. Este es de los pocos países que existe eso. Hay que ver si lo permite. Nadie va a legislar contra ellos mismos. Entonces es un motivo un poco. Por ese tema yo creo que debe de estar sobre la mesa. A lo que yo me refiero más que todo es que siempre sacamos leyes posibles, no leyes ideales. Exacto. Pero las leyes que se han promulgado aquí son positivas y vamos avanzando. Y siempre dejan una ventana para tirarse los políticos. La ventana no la hace Una la ley, llave. la ventaja la hacen los mismos políticos, pero hemos avanzado. Miren, de los 3 poderes del Estado, por ejemplo, yo tomo el poder judicial, los jueces. Sin lugar a dudas, hemos avanzado. Hace 30, 40 años, uno no confiaba en ningún juez, o en muy pocos jueces. Ahora uno confía en términos generales en el poder judicial. El mismo Ministerio Público, hace 40, 50 años, era complicado. Y en los últimos años, con sus altas y sus bajas, sin lugar a dudas, hemos mejorado. Y yo creo que estemos o no de acuerdo con el actual Ministerio Público, yo no estoy de acuerdo con alguna de sus formas de actuar, pero es un Ministerio Público que merece el apoyo, que merece el respeto y merece nuestra valoración. Es un Ministerio Público que se ha enfrentado, que ha actuado de buena fe, repito, en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero eso yo creo que es un gran paso de avance. Y todo esto implica muchas cosas, que el político dominicano cada vez más tendrá que ser más honesto aunque no quiera. Porque ya la sociedad está vigilando. Y si un político va ahora y te gasta 300,000 pesos en un restaurante, la gente lo va a ver. Que si anda con una vida de lujo, la gente lo va a ver. Que si tiene dinero en los bancos, se va a saber. Y existen los mecanismos ya para darle seguimiento. Claro. Ya no tiene lógica, escuchen esto, políticos que quieren hacer lo indebido, de tú invertir 40 millones de pesos para ser diputado, porque tú no vas a conseguirlo. No. Eso tiene que ser ya con vocación de servicio. Tú podrás llegar gastando dinero, pero allá hay demasiados controles y gracias a Dios, yo creo que en términos morales, la sociedad política dominicana ha avanzado. Y esto se debe no solamente a este gobierno, sino todo un proceso, porque en los gobiernos pasados hubo leyes interesantísimas con relación a la transparencia, que fueron base para todo lo que está ocurriendo. De todas maneras, hay mucho camino por recorrer. Este periodo, este año que falta, y también hay que expresarlo, es un poco delicado y el gobierno debe de tener mucho cuidado y vigilar más a nuestros funcionarios, y me incluyo aunque no soy funcionario, porque en campaña se juega mucho con el dinero y hay muchas tentaciones. Yo creo que es un momento de fortalecer más, de vigilar más y de que haya un régimen de consecuencias para todo aquel que no haga lo correcto. Cámara de Cuentas. ¿Tú crees que la Cámara de Cuentas? Eso fue un parto mal dado. La Cámara de Cuentas, para que el público conozca,
son 5 ternas que la Cámara de Diputados la presenta al Senado. Y el Senado elige generalmente ya apoyando eso. Pero eso fue prácticamente un compromiso político. Y si hay una institución que aquí merece ser apartidista en lo posible, es la Cámara de Cuentas. Y yo creo, no es que juicio político, nada de eso, es que ellos, los 5, deben de renunciar. Eso deben de renunciar por ética. O sea, eso lo planteábamos nosotros. O sea, eso se desprende. Claro. O si no renuncian, que pongan los cargos a la disposición, pero eso no se puede aguantar por ellos mismos, por sus familias. Están pasando vergüenza. Están pasando vergüenza. Y eso tiene que solucionarse ya. Y otro punto que quiero aprovechar. Porque aquí somos... Este programa es suyo. Sí, y aquí pecamos de muy inmediatistas. Lo de la Cámara de Cuentas tiene que resolverse ya. Ya, esta semana. Esta semana. Estoy de acuerdo, ese caso no puede seguir. Eso no puede seguir así. Y hay otro tema. Hay varios jueces del Tribunal Constitucional que cesan en sus funciones a finales de este año. Hay que pensar ya en quiénes van a sustituir a esos jueces. El Tribunal Constitucional no tiene escándalos y la labor que está haciendo es extraordinaria. Sin embargo, hay un elemento que es para tomar en cuenta. Fíjate que la composición del Pleno del Tribunal Constitucional está encabezada por una persona que fue político partidista activo en el Partido Revolucionario Dominicano, el doctor Milton Rey Guevara, y sin embargo, para mí ha hecho un trabajo extraordinario, fuera de todo cuestionamiento. O sea, eso no quiere decir que los políticos no puedan desempeñar funciones. Al contrario, a veces yo creo más en uno honesto que haya estado en un partido político que un deshonesto que no lo haya estado. O que venga de la famosa sociedad civil. Civil. No, eso nada de eso. El trabajo que ha hecho Milton Rey Guevara es extraordinario. Y ahí hay jueces que hay que inclinarse ante ellos en cuanto a la moral y en cuanto a la capacidad. Pero ya nosotros tenemos que ir pensando quiénes van a sustituir. Ese tema no puede quedar en el aire. Sí. Porque yo tengo muchos amigos en el TC, Tribunal Constitucional, y yo le decía a uno de ellos que una decisión de uno de ellos puede impactar más que una de las grandes decisiones del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, porque definen la interpretación de la Constitución Dominicana. Y un voto puede definir la historia dominicana, la historia en los hechos y la historia en el derecho. Bueno, pero tú tienes ahí la sentencia 168. Claro. Que puso la tapa al pomo sobre el tema de la nacionalidad. Y que ha tenido consecuencias internacionales, que después de eso podemos tocar otro programa para tocar las consecuencias internacionales que hemos tenido. Porque hay que reconocer que nuestros gobiernos, los últimos, se han manejado con mucha prudencia con relación al caso haitiano. Es decir, ni llevándose de los radicales que quieren unión, ni llevándose de los radicales que quieren guerra. No ha sido fácil. Y el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido muy claro. Y quizás la postura más fuerte con ese tema, tanto local como internacional, la ha tenido el presidente de la República. Que también quiero destacar algo. No hay que negar que la República Dominicana en las últimas décadas ha tenido paz social. Paz social. Pero tú mantener la paz social, que incluye la paz laboral, la paz económica, en un ambiente tan confuso a nivel internacional, no solamente por el COVID, la guerra de Ucrania, y tú mantener un país estable, cuando todos los países que tú mencionaste están polarizados y atomizados. En eso mismo destacaba en estos días justamente esa estabilidad política, que el liderazgo político, independientemente de los cuestionamientos que tú quieras hacerle, ha mostrado una madurez extraordinaria, y la misma sociedad dominicana que pasa unas elecciones, que le cancelan unas elecciones y no pasó nada. Se quedó todo tranquilo. Febrero del 2020. Eso fue de admirarse. Y aquí no hay odios entre unos y otros. Yo creo que las grandes pasiones murieron con la desaparición de los 3 grandes líderes, de Bosch, de Peña Gómez y de Balaguer. Y esta sociedad no está dividida en dos, como están prácticamente divididas todas las sociedades de América Latina. Todas, salvo Costa Rica, un poco, Panamá, Uruguay quizás, pero todo está dividido. Hay un grupo aquí y un grupo allá, irreconciliables. Aquí no existe eso. No existe eso. Y eso se debe a la madurez del liderazgo político dominicano, que también hay que pensar cómo actuaron esos 3 grandes líderes. Por ejemplo, cuando a Peña Gómez le decían, vamos a quemar el país, él decía, no, la patria está por encima de todo. Bosch por igual y Balaguer por igual. A pesar de que si me tocan, habrá que en los hechos actuaba con una madurez y una prudencia
admirables. Entonces, todo eso también es positivo. Y yo en eso valoro mucho al presidente de la República, las inversiones que ha hecho en Santiago, el aumento de los salarios, que es real. El presidente ha aumentado en el sector privado, no sectorizado, un 24% de salario. Ahora recientemente también en turismo. En el sector turismo, 23%. De un 23 a un 49%. En el sector agrícola, un 20 y pico %. Es decir, en el sector zona franca un 21%. En el sector azucarero, casi un 100%. Es decir, son cosas que están ahí latentes, que se están haciendo. Y además de eso en Santiago, alguien me hablaba de la delincuencia de Santiago. Yo le decía, yo tengo un dato de varios años, hace varios años, real, y el índice de delincuencia de Santiago era de los más bajos de América Latina, hace 3 o 4 años. No creo que eso haya cambiado mucho. Y me decía, ¿por qué tú dices eso? Digo, la gente confía en Santiago, no solamente por las inversiones que está haciendo el gobierno, el Monorriel, etcétera, el Arroyo de Gurabo, sino por las inversiones privadas que están aquí. Nadie, ningún sector privado invierte en una ciudad si no confía en la seguridad económica del gobierno, en la seguridad jurídica del gobierno y en la paz del gobierno y en la seguridad que representa esa ciudad. Sí, esa ciudad. Si aquí hubiera esa delincuencia de la que se habla, que existe, y eso hay que mejorarlo, eso no es taparse el sol por un dedo, pero la gente confía en el gobierno y confía en Santiago y en sus ciudadanos. No, mira una muestra, ya finalmente, mira Pedro, te quiere muchísimo. Yo le quiero hacer una pregunta. Ya que yo solo una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, pero una muestra ya no como pregunta, son las grandes cadenas que han venido a invertir en Santiago. Y cada día más supermercados, más hoteles. Todos los días más hoteles, más supermercados, más torres, o sea, inversiones fuertes, de grupos económicos fuertes. Bueno, que ahí la oligarquía de Santiago se quedó atrás. Sí, vienen sectores, pero yo subí al monumento y vi eso. Dije una palabra muy tamborileña, EDH. Así se ve grande. Pedro, finalmente, sí, usted tiene una experiencia en muchísimos ámbitos y aquí lo hemos visto en esta pequeña entrevista que le hemos hecho. Si hoy le dicen, usted quiere ser útil, usted quiere participar y que su ego se note, ¿dónde usted invertiría esa sapiencia que usted tiene ahora mismo para ayudar a la República Dominicana? Fortaleciendo al PRM. Eso es lo que yo quiero en lo inmediato. Fortalecer al PRM, trabajar duro para fortalecerlo más. Es un partido nuevo, donde tengo muchos amigos, se puede hacer muchas cosas para bien, y esa sería mi meta ahora, ser útil en el Partido Revolucionario Moderno. Y lograr que el presidente se quede. Lograr que se quede. Y en un futuro, luego de que se gane, que vamos a ganar, sí, me gustaría ser parte del gobierno. Eso sí. Ya, pues eso es honestidad. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a extrañar y vamos a tener que invitar. No, para mí es un placer. Muy Estos pronto. temas me encantan. Gracias. Y tenemos el tema pendiente del tema internacional, porque eso hay que tratarlo con relación a esa estabilidad política, económica y social de República Dominicana. Yo he tratado de analizarlo en otras oportunidades con lo que ha ocurrido como fenómenos electorales en otros países. Fíjate que aquí hemos disfrutado de esa estabilidad económica, social, política, justamente como parte del crecimiento que hemos mostrado en los últimos 50 años. No hemos tenido retroceso, salvo algunos que otros tropezones, pero ha sido un crecimiento constante. Hay que ver dos aspectos ahí que me gustaría como profundizar luego y son interesantes. ¿En qué influye ser isla? ¿En qué influye? Ser isla. Ser isleños. Y creo que cada día somos una sociedad más conservadora. Sí. Lo trataremos en el próximo segmento, en el próximo programa. Señores, gracias. Gracias al licenciado Pedro Domínguez Brito, muy interesante como siempre y sobre todo bien la entrevista, mira, está todo excelente. Y depende de quién es entrevista. Sí. Gracias a ustedes, amigos, por la atención. Les esperamos mañana temprano en Mañana Boreal y luego en este cierre que es el Café con Leche de Boreal Televisión. Feliz resto del día. Les esperamos esta noche en Q a las 9 por estos mismos canales y por supuesto, sean felices con la gracia y la bendición de Dios. Muy buen día. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.